Vamos a ver. A ver. Tenemos que... A todos, Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Estamos ahí todavía agregando un par de personas que acaban de entrar. Eso, don Diego Mora, está bien recostado. Eso sí es estar en la comodidad de su casa. Totalmente. Hermano Rodolfo, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios. Y Carlitos como que vendió de contado, ¿verdad? Saludos, bendiciones. Saludos, Carlitos, gusto verte. Bendiciones, Carlitos. Igualmente. Vendió al contado, qué buena. Es que había un dibujo muy clásico de casas viejas hace mucho tiempo. Y entonces decía, vendió de contado, vendió de crédito. Entonces el de contado aparecía así bien hermosote, a piel echado para atrás, feliz. Y el de crédito aparecía todo flaco, en una pura miseria. Vendió de crédito. Qué bueno. Qué bueno. Sí, esta cuarentena me tiene, bueno. A ver, necesito fútbol. Ese era como el que decía que Fiado murió porque Malapaga lo mató. Ahí va. Creo que son familias. Qué bueno. Ok, ahí se está agregando don Omar Mora también. Entonces vamos. Bueno, ahora sí con seriedad, ya apareció el hermano Omar. Ahora sí. Hasta oramos y todo, entonces. Venga, amén. Bueno, Señor, te damos... Buenas noches, don Omar. Señor, te damos las gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Hoy, Señor, estamos delante de estos hermosos proverbios, Señor, con el deseo de adquirir sabiduría y conocimiento, pero sobre todo, Señor, para dar gloria y honra a tu nombre, Señor, por medio de nuestras relaciones con nuestros hijos, de pronto hijos también glorificándote a través de su relación con sus padres, Señor. Y todo lo que hablemos, Señor, pedimos que pueda contar de tu favor y de la preciosa guianza de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos un proverbio que se las trae, no tanto por su dificultad, sino porque no hemos visto un proverbio como este, en su tipo. Recuerdan que estuvimos hablando que el libro de proverbios se podría dividir en 5 colecciones de proverbios. Bueno, algunos dicen que 6, pero eso va a ser otro debate. Y hoy estamos estrenando una nueva sección de proverbios. De los proverbios del 10 hasta proverbios 22 son los que llamamos la colección personal de los salmos de David, de Salomón. No sabemos si todos fueron escritos por Salomón, lo que sí sabemos es que él los recopiló. Entonces vamos a empezar con el Proverbios 10, capítulo 10, versículo 1 al 6. Vamos a leerlo primero y después vamos a hacer los pasos. El hijo sabio es la alegría de su padre, el hijo necio el pesar de su madre. Las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. El Señor no deja sin comer al justo, pero frustra la avidez de los malvados. Las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. El hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme en tiempo de cosecha. El justo se ve coronado de bendiciones, pero la boca del malvado encubre violencia. Entonces, vamos a doblarnos la manga de la camisa y vamos a hacer los pasos. El primer paso que hemos venido haciendo es encontrar las palabras repetidas. Entonces, el que quiera, ahí habilita su micrófono y me ayuda a encontrar las palabras repetidas. Hijo. El hijo. Ok, muchas gracias. Empezamos con el hijo en el versículo 1 y tenemos también el hijo en el versículo 5. Perfecto. Ok.
Esto Y nos... en el 1 también, en la segunda frase. Ajá, cierto. Ok, entonces podemos ver al inicio y al final, perdón, de este proverbio, que sigue la temática padre e hijo, ¿verdad? Eso es lo que vemos en los primeros 9 capítulos de Proverbios, ¿verdad? Pero en esta ocasión, en esta colección, van a haber matices distintos. ¿Hay alguna otra palabra repetida? Las manos, pero. Ajá, ok. Tenemos en el versículo 4 mano y en la segunda parte del versículo 4 manos. Perfecto. Riquezas está en el 2 y está en el 4. Ajá, exacto. Muy bien. Malvados en el 3 y en el 6. Malvados en el 3. Ajá. Y malvados, ¿en dónde más? 6. Ah, sí, 6. Perfecto. Y justo también. Justo está en el 3 3 y y está en el 5. 6. Ajá. Muy bien. 3 y 6. Perfecto. Pero. ¿Y quién dijo pero? Yami. Muy bien, Yami. Muy bien. Tiene ojos muy ávidos. Vamos a ver. Casi no veo. Las, O sea, Dios libre viendo bien. Quiero detenerme en el pero un momento porque aquí vemos algo muy típico en esta colección de proverbios de En el 6 Salomón. también hay el pero. En el pero está en el 6 también. Exacto. Todos están. Tenemos casi en todos, exacto. Solo no lo tenemos en la introducción y en el versículo 4. Esta colección de salmos, perdón, de proverbios, se les llama los proverbios con pero, ¿verdad? Es una forma muy común. Es una marca del que los escribe. Es la palabra más repetida y se usa para generar contrastes, ¿verdad? Entonces podemos ver solamente con palabras repetidas que entonces tenemos dos clases de hijos, ¿verdad? Tenemos el hijo sabio y tenemos el hijo necio, ¿verdad? Ok, ese es el contraste. Los peros nos van a decir en qué son diferentes estos dos hijos, ¿verdad? Y cómo se califican a cada uno de ellos. Ok, vamos entonces con la parte de los paralelismos, que es el segundo paso. Recordamos un poco, ¿verdad? Generalmente los proverbios, cada versículo viene con 2 líneas, entonces la segunda añade información y en algunos casos puede contrastar, ¿verdad? O puede ampliar la primera idea. Entonces vamos a ver qué encontramos en este proverbio. En el versículo 1 dice, el hijo sabio es la alegría de su madre, el hijo necio es el pesar de su padre. Entonces vemos que aquí hay un claro contraste, ¿verdad? Entre alegría, voy a ponerlo con una línea, y pesar. Sabio Entonces, y necio también. Ajá, exacto. Y tenemos entonces que el sabio da a su padre alegría, pero el necio lleva a pesar a su madre, ¿verdad? Ese es el primer paralelismo. Tenemos entonces que la sabiduría se asocia a la alegría y el necio al pesar. En el versículo 2 tenemos un contraste, ¿verdad? Vemos riquezas mal habidas. Estas riquezas mal habidas se contrastan con la justicia, ¿verdad? Entonces tenemos que las riquezas mal habidas no sirven para nada. ¿A cuál de los hijos se asocian las riquezas mal habidas? Bueno, al hijo necio. Pero la justicia libra de la muerte. Entonces en este versículo 2 nos está enseñando que tenemos este contraste. Voy a anotarlo acá. Entonces, el hijo necio obtiene riquezas mal habidas. Y el hijo sabio practica la justicia. Como ven, soy el peor de los dibujantes. Bueno, ahí ustedes me entienden. En el versículo 3 vamos a ver qué encontramos por allí. El Señor no deja sin comer al justo, pero frustra la avidez
de los malvados. Entonces vamos a ver en qué consiste este contraste. Vemos la provisión del Señor, ¿verdad? Él no deja sin comer al justo. Y el contraste es que Él va a frustrar la avidez del malvado. Entonces, desde allí vamos viendo cómo se van relacionando todas las cosas. ¿Ok? El que practica la justicia es el justo. ¿Y cuál de los dos hijos es el justo? Bueno, el hijo sabio, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un trazo acá, ¿verdad? Porque el que practica justicia goza de la provisión del Señor. Pero el que practica maldad, ¿qué recibe? Bueno, este hijo necio se va a ver siempre frustrado por el Señor. Versículo 4. Las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riqueza. Entonces, ¿en qué consiste este contraste? Bueno, tenemos dos tipos de manos que corresponden a dos tipos de hijos, ¿verdad? Entonces, vemos el contraste es manos ociosas llevan definitivamente a la pobreza. El contraste, y es que solo hay dos opciones, es que las manos hábiles atraen riqueza. ¿Ok? Entonces, ¿de quiénes son las manos hábiles? Del hijo sabio. Exacto, del que practica justicia. Entonces vamos a asociar este con este. Y el hijo malvado es el que tiene las manos ociosas. Ahí está. Ahí vamos uniéndolo. Versículo 5. El hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme en tiempo de cosecha. Entonces, otra vez vamos a marcar el contraste. Ahora tenemos dos tipos. El hijo prevenido, ¿verdad? Que corresponde a la descripción del hijo sabio. ¿Y qué hace él? Se abastece en el verano. Mientras tanto, tenemos el sinvergüenza. Ven que ni siquiera le dijo el hijo sinvergüenza, ¿verdad? O sea, aquí está tratándolo muy severamente. ¿Qué hace él? Pues duerme. Ahí estamos. El verano correspondía al tiempo de la cosecha. Entonces está diciendo básicamente lo mismo, verano y tiempo de cosecha. Pero el contraste está en que el que practica justicia, el que recibe el favor del Señor, el que tiene manos hábiles, también nos dice que es prevenido, ¿verdad? Ahora sí, vamos con el último. El justo se ve coronado de bendiciones, pero la boca del malvado encubre violencia. Entonces vemos de nuevo, ¿verdad? Como antes lo habían señalado muy bien, que acá en el versículo 3 aparece la descripción de este hijo sabio como justo, y en el versículo 6 tenemos de nuevo un dato más. El justo se ve coronado, o sea, en su cabeza tiene una corona, pero el malvado, antes se le había descrito como sinvergüenza, ahora se le trata como malvado, encubre violencia, ¿verdad? Esas son el contraste que tenemos. Paso 3, vamos a hablar de algo de trasfondo. No sé si tienen alguna duda que de pronto ustedes dicen, yo podría tal vez entender esto si conociera un poco más de la cultura o esto. Les escucho. ¿No? Yo tengo algo aquí tal vez que quiero rescatar. Vemos que aquí aparece en el versículo 1 la alegría de su madre y el pesar, perdón, la alegría de su padre y el pesar de su madre. Entonces, el versículo 1 no significa que el corazón de una madre no se alegre, ¿verdad? Con la sabiduría de su hijo. Es que el uso de la palabra padre en la primera parte del versículo 1 y el uso de la palabra madre en el segundo es algo muy típico de la literatura proverbial, ¿verdad? O sea, los dos se alegran y los dos se ponen tristes. Lo que sí nos enseña este versículo es que ambos padres están sumamente ligados a la enseñanza de los hijos, ¿verdad? Ya lo he dicho en otro tiempo, pero no hay un texto de Medio Oriente de esta época que
pueda exaltar tanto a la mujer, ¿verdad? Porque en otras culturas, en esta época de Medio Oriente, la mujer no podía o no tenía potestad sobre sus hijos, ¿verdad? Eran propiedad del padre. Pero acá, en el versículo 1, los dos son parte, los dos se alegran, los dos sienten pesar. Pero esto es una fórmula típica dentro de la literatura, es como para hacerlo más llamativo. Hay otra cosa que también quería aclarar del versículo 3. El Señor no deja sin comer al justo. Tenemos que decir, ¿verdad?, que es algo muy típico de la escritura de los proverbios, es que no expresan principios ineludibles, por decirlo de alguna forma. O sea, lo que tenemos acá son cosas que generalmente pasan, pero hay sus excepciones. ¿A qué me refiero? Tenemos todo el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Job, como otros libros que nos muestran, ¿verdad?, las excepciones. A veces el justo sí pasa necesidad, ¿verdad? Pero no es porque el Señor falla, sino que es parte de la soberanía de Dios. Pero entonces, ¿qué importancia tiene este versículo 3? Bueno, este versículo 3 sí muestra que generalmente esto es lo que pasa. Cuando uno practica justicia, recibe el favor del Señor, ¿verdad? Pero el Señor también frustra a los malvados en su maldad, por decirlo de alguna forma. Esas son las únicas dos notas que yo tengo de trasfondo que quería compartir con ustedes. ¿Qué piensan hasta el momento? ¿Cómo vamos? Minor, quiero preguntar, ¿por qué llegaste hasta el 6? Yo he estado estudiando este proverbio y estuve haciéndolo antes de que dijeran que iba a estudiar el 10. Pero ¿por qué hasta el 6? No encontré yo la división dentro del texto que tengo. Sí, realmente lo hice por un tema de que me lo pudieran ver en letra grande, ¿verdad? Pero generalmente lo que yo hago siempre es que busco donde hay un doble espacio, ¿verdad? Y ahí es donde hago una primera división y después analizo la otra parte luego, ¿verdad? Pero ahora lo hice solamente por algo de la presentación nada más. Ok, ya. Muy buena pregunta. Gracias. Con gusto. Ok. Entonces vamos al paso 6. Y aquí al paso 4. Y aquí es donde vamos a cambiar un poco. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál sería la idea principal? La idea principal es que tenemos dos tipos de hijos, ¿verdad? Esa es la gran enseñanza. Ok, entonces vamos armando cómo son esos dos hijos, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a ver si puedo mover esto aquí. Sí, ahí. Listo. Aquí es donde vamos a necesitar la ayuda de todos. Viendo lo que viene en el proverbio, ¿qué aprendemos? Okay, tenemos al sabio y tenemos al necio. ¿Saben? ¿El sabio cómo es? ¿Qué aprendimos del sabio? Bueno, podemos ver en el versículo 4 que el sabio tiene manos hábiles. Ok, ¿cómo tiene las manos el necio? Ociosas. Manos ociosas. Perfecto. Vamos a ver qué más nos describe este proverbio. Es prevenido. Ajá. Previene. Y el otro sinvergüenza, que duerme. Exacto. El contraste, sí, previene es que aprovecha el tiempo, ¿verdad? Y el otro duerme. ¿Verdad? Ese sería el contraste. ¿Qué más aprendemos? De que tiene bendición el justo. Exacto. El justo tiene una corona de bendición. Voy a hacer un poquito más grande el texto ahí. Mientras tanto, ¿qué tiene el necio? Tiene una boca malvada. Cierta violencia. Exacto. Tiene un cubrebocas de violencia. ¿Verdad? Ok. Esos son nuestros contrastes. Voy a poner aquí, desaprovecha el tiempo. Ahora sí.
se visten diferente. Uno tiene corona y el otro tiene tapabocas. Pero no es por COVID, es por vergüenza. Ok. Así se hace generalmente en estos proverbios la parte de la idea principal. ¿Ven? Que nosotros tenemos que detectar cuáles son los dos hijos, después sacamos las características y apreciamos el contraste. Ahí está para nosotros. Entonces el sabio tiene tres cosas según este proverbio. Manos hábiles, o sea, tiene talento, pero además previene, aprovecha el tiempo, o sea, tiene una buena actitud y tiene coronas de bendición. En cambio, ¿qué tenemos en el necio? El necio tiene manos ociosas, ¿verdad? No educa ninguna habilidad. Tras de que no educa ninguna habilidad, desaprovecha el tiempo que tiene, ¿verdad? Y por eso encubre con violencia su comportamiento. Y venimos entonces al paso 5, donde quiero aprender también de ustedes cómo podemos aplicar este texto a nuestros días. Que debemos ser prevenidos para tener bendición. Ok. Muy bien. Padres, ¿qué piensan acerca de esto, de estos temas con sus hijos? El hijo obediente tiene mucha bendición, pero el desobediente no tiene ninguna. El hijo prevenido, pienso yo que es aquel que planifica, que sabe planificar su vida y aprovecha cada etapa de su vida y logra, pues, tener esa corona de bendiciones. Y el otro es dormido, tal vez no aprovecha esos tiempos, ¿verdad? Y yo creo que a veces se ve en muchachos eso. Unos que están aprovechando el tiempo y otros que creen que el tiempo es elástico y que no les va a afectar las decisiones que toman en un momento dado. Pero ya cuando son adultos se ve las consecuencias de esas decisiones. Sí, yo hubiese visto ahí en el tema de la idea principal casi toda condensada en el versículo 1 y viendo no una diferenciación de género entre padre y madre, sino los padres. Ajá. Y entonces, sencillamente, un hijo sabio produce alegría, un hijo necio produce pesar. Y todo lo que, porque no solamente llegas al versículo 6, si vemos más allá, sigue diciendo un montón de características que marcan radicalmente las respuestas de sus actuaciones. Pero al final, ¿qué denota? Que si quiere vivir con alegría, pues críe y preocúpese de hijos sabios. Si quiere pasar con pesar toda la vida, pues haga los necios. En el sentido de no instruir, no formar. Lo acaba de agregar en la descripción. Muy buena observación. A mí me gusta pensar que nuestros hijos tenemos que hacer dos trabajos, ¿verdad? No solamente inculcar sus habilidades, sino también que tengan la disciplina necesaria para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Porque pueden ser muy hábiles para algo, pero si no aprovechan el tiempo, entonces difícilmente pues van a llegar a ser sabios, ¿verdad? En la vida. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Si no, pasamos entonces a los siguientes. ¿Qué les pareció primero este cambio de la metodología? Está bonito. Interesante. Sí. Si nada más hay que ser un poco cuidadoso, ¿verdad? Y esta parte, ¿verdad? Del resumen, tomar todos los elementos. Por ejemplo, a mí se me olvidó lo del versículo 1, pero ahora sí nos quedó muy bien. Manos hábiles que previenen, coronas de bendición que alegran. Okay. Entonces, sin más ni más, porque tenemos este proverbio largo, vamos a ver del 7 al 11. Voy a bajar de una vez. Ok, aquí lo tenemos. Primero, lo que tenemos que hacer
es leerlo. Realmente si yo quisiera, o si yo no hubiera tenido el problema de la pantalla, seguramente hubiera ido del 1 al 12 y veo que del 12 al 13 hay un doble espacio. Entonces allí yo hubiera hecho una pausa. Pero bueno, vamos a leer del 7 al 11 y vamos a hacer los pasos. La memoria de los justos es una bendición, pero la fama de los malvados será pasto de los gusanos. El de sabio corazón acata órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Quien guiña el ojo con malicia provoca pesar. El necio y rezongón va camino al desastre. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. Ok, entonces primer paso, vamos a ver las palabras repetidas, porque en esa repetición vamos a ver el tema principal. Les escucho. ¿Qué palabras repetidas vemos? Yo veo esa frase que dice, pero el necio y rezongón va camino al desastre, que está repetida en el 8 y en el 10. Ok, muy bien. Toda la frase. El necio y rezongón. Perfecto. Muy buena observación. ¿Quién? La palabra quién. Exacto. ¿Quién? Aparece en el 9 y quién también aparece en el 10, ¿verdad? Y 2 veces en el 9. Ajá, sí, cierto. 2 veces en el 9. Curiosamente, ¿quién en el 9 está? Bueno, no me voy a adelantar. Sí. Está marcando un contraste ahí, pero bueno. Anda en el 9 está 2 veces. Anda, ajá. La palabra boca en el capítulo, en el versículo 11. Ajá. Ok, perfecto. Entonces Malvado en tenemos, el 7 y el 11. ajá, 7 y 11. 11, sí. Muy bien. Ese no lo había visto. Y justos también está en el 7 y el 11. 7 y justo y 11. Perfecto. Ok. Aquí podemos ver algo muy importante. Este corte, digamos, considerar del 7 al 11 nos deja una ventaja. Que hay dos tipos de hijos de nuevo, ¿verdad? Entonces voy a anotar. Tenemos los hijos justos y los malvados. Ese es el inicio y ese es el final de la sección que estamos viendo, ¿verdad? Ok. Por lo tanto, tenemos por allí 2 tipos de boca, ¿verdad? Tenemos la boca del justo y tenemos la boca del malvado. Entonces, continúa la temática del contraste entre ellos dos. Algo que no habíamos visto es que también tenemos la característica, ¿verdad? El famoso pero. Ajá. Pero acá en el el 11 y en el 8 y en el 7. En el 7. Muy bien. Entonces, quiere decir que tendremos de 3 a 4 contrastes fácilmente aquí. No sé si tenemos otra palabra repetida. Creo que no, ¿verdad? No. Ok, entonces... En el 12 también es el pero. Sí, pero queríamos ver del 7 al 11. Es que ahí se me corrió. Más bien lo voy a tapar ahí para que no lo lean. Voy a hacer trampa. Ok. Entonces, vamos con el segundo paso. El segundo paso básicamente es encontrar estos paralelismos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir con el del versículo 7. La memoria de los justos es una bendición, pero la fama de los malvados será pasto de gusanos. Entonces, tenemos el contraste entre memoria y fama. La memoria del justo es una bendición, mientras que la fama de los malvados es ¿qué? Pasto de gusanos. Pasto de gusanos. Es abono. Sí. Ok, versículo
Perdón, Minor, justos y malvados no es también otra contraste. Exacto, exacto. Y es no solo un contraste, sino que es el principal, ¿verdad? Porque tenemos que el versículo 7 y el 11 marca eso, ¿verdad? Excelente, muy bien. Ok, vamos a ver entonces el del versículo 8. El de sabio corazón acata órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Entonces tenemos el contraste entre acata órdenes, ¿verdad? Guarda órdenes, mientras que el otro hijo, el malvado, el necio y rezongón, ese corre, pero va deprisa al desastre. Ok. Sí, vamos bien. Versículo 9. Quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Ok, entonces vemos que los dos hijos andan. El problema es que en qué andan, ¿verdad? El uno anda seguro porque se conduce con integridad, ¿verdad? El otro anda en malos pasos, ¿verdad? Entonces será descubierto. Ese es el contraste, ¿verdad? Que vemos allí. El paralelismo de contraste se llama. Versículo 10. Quien guiña el ojo con malicia provoca pesar. El necio rezongón va camino al desastre. ¿Qué encontramos acá? Bueno, aquí encontramos, como habíamos dicho con el versículo 8, vemos que está toda la segunda parte repetida, ¿verdad? Esta está repetida con esta. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos en el versículo 10 es una descripción del malvado, ¿verdad? ¿El malvado qué hace aquí en esta escena? Bueno, el malvado sigue, voy a ponerlo acá, guiña el ojo con malicia, ¿verdad? Y él va camino hacia el desastre. ¿Ok? Aquí no tenemos un contraste, sino que más bien es una repetición, por decirlo de alguna forma, del versículo 8. Sí. Y el último versículo sería, fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. Entonces, ¿cuál es el contraste que vemos acá? Vemos que la fuente de vida contrasta con el que encubre violencia, ¿verdad? Ok. Así estamos. Entonces, paso 3, algo de trasfondo, cosas que podemos considerar a la luz de la cultura de aquel momento. Creo que principalmente tenemos que hablar allí en el versículo 10, ¿qué es guiñar el ojo con violencia, verdad? Perdón, ¿qué es guiñar el ojo con malicia? Es que esto era un refrán muy común para el que quiere sugerir a otro intenciones pecaminosas, ¿verdad? Es cerrarle el ojo para hacer el mal, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Entonces no es de sorprendernos que eso produzca tristeza a las víctimas y a los parientes, ¿verdad? De las personas que caminan por allí. Otra de las cosas que vamos a ver, ¿verdad? En todos los proverbios a partir de acá, especialmente en Proverbio 35, es mucho eso del lenguaje corporal, ¿verdad? Pero sí, siempre se asocia el guiño del ojo con una provocación, ¿verdad? Aunque sea disimulada, pero hay una provocación a hacer el mal. Okay. Entonces, vamos al paso siguiente. El paso siguiente es la idea principal. Entonces, me gustaría, pues, que me ayuden con eso. ¿Cuáles son nuestros dos personajes, entonces, en estos versículos? El justo y el malvado. Tenemos el justo, ¿verdad? Y el malvado. Que también se le dice, ¿cómo? Necio y rezongón. Esa palabra casi que nunca la usamos, ¿verdad? Rezongón. Ok, perfecto. Vamos a ver entonces a hacer la idea principal, reconstruyendo pues todo lo que aprendemos. Okay, entonces veamos qué aparece del justo y sabio. Ok, lo primero que vemos es que el versículo 8, el justo, perdón, el versículo 7, el justo tiene una memoria de bendición, ¿verdad? Exacto, por la bendición que fue. Y el otro se
pudre y nadie se recuerda ni quién fue. Ajá, exacto. El otro tiene nada más una fama. Voy a poner de abono, pero no aparece en el texto nada más, ¿verdad? Nada más se acuerdan que se murió. Ok, Sí, entonces... Perdona, la nueva traducción lo dice muy interesante. Dice, el 7, tenemos buenos recuerdos de los justos, pero el nombre del perverso se pudre. Sí. Muy claro. Los nombres del perverso se pudren. Sí. Y si se pudre, desaparece. Exacto. Y vemos también, se me olvidó decirles esto es muy importante en el versículo 7, el contraste entre memoria y fama, porque la memoria se asocia a un legado, en cambio la fama se asocia a algo pasajero, ¿verdad? Pasajero. Ese es el contraste allí. Maynor, Sí. una pregunta. En los Ajá. otros estudios que hicimos, siempre se leían varias versiones. En este solo uno usa una versión nada más. No, de hecho, si pudiéramos usar varias versiones, tendríamos todavía más bagaje y más entendimiento del texto. Por ejemplo, yo ahora les dije pasto de los gusanos es abono, porque sabía el término, pero cuando uno ve varias versiones, como la que leyó el Paz, está muy claro, ¿verdad? Que era eso, ¿verdad? Yo recomendaría que ahora yo nada más lo leí completo, pero si uno podría leerlo completo y después en 3 versiones, sería genial, ¿verdad? Que, sí. Pero sí, más que todo por una cuestión de tiempo. Sí. Okay. Gracias. Con gusto. Vemos en el versículo 8, vamos a ver cómo sumamos a esta idea principal. ¿Qué hace el justo? Acata órdenes. Esa es clave, ¿verdad? Pero ¿qué hace el malvado? Camina al desastre. Tiene mucha prisa. En el 9, ¿qué pasa? ¿Qué tiene el justo? Me gustaría, como se repite 2 veces, está interesante verlo en una otra versión. Ah, por favor. Dice, el sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Sí, me gusta esta versión porque explica que es rezongón, ¿verdad? En cambio nosotros de pronto rezongón no nos suena mucho, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, entonces voy a poner que en lugar de acata, habla, va camino al desastre. Aquí se habla hasta por los codos. Y habla mucho. Hablador, sí. digamos. Sí, y el acatar órdenes vemos también, ¿verdad? No solamente escucharlo, sino saber escuchar. Y para saber escuchar muchas veces hay que callar, ¿verdad? Entonces me gusta este contraste con esa versión. Muy bien. Excelente. Yo le puedo compartir la de Dios habla hoy porque es por muy favor, curioso, dice enriquece más todavía. Que el 8 es verdad. El que es sabio acepta mandatos. El que dice necedades se acaba en la ruina. Pero es muy interesante eso que acepta, porque realmente se necesita una intencionalidad. Exacto. Ahí también lo agregué a nuestra idea principal. Acata órdenes es que escucha y acepta. Muy bien. Sientan en la libertad, ¿verdad? Si tienen una versión a mano que no es esta y pueden enriquecerlo, todavía mejor. Yo tengo una pregunta, mi hermano. Sí, don Omar, dime. En el 8, en esta versión nueva internacional que estás leyendo, en el 8 y en el 10, se repite lo de necio y rezongón. Pero en la nueva traducción viviente, en el 10, toda esa frase de necio y rezongón cambia completamente y da otra idea. Dice, pero una reflexión firme promueve la paz. ¿Cómo se relaciona una versión con otra? Porque parece una idea diferente. Voy a... Versículo 10 de la nueva siguiente. Esta pregunta es muy buena. Voy a ver vamos a ver en el original. Lo voy a tener acá en la otra compu. A ver qué pasó ahí. Tiene una N. Ah, tiene una nota. Sí, dice, como la versión griega, la versión hebrea dice, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. O sea, como esto es en la versión griega y la versión hebrea, eso dice. Sí, se repite lo mismo. Okay. Entonces lo que tenemos acá
Como dice Omar, ¿cómo puede cambiar tanto una versión a otra? Es que depende del manuscrito que tenga, ¿verdad? Entonces, en este caso hay dos tradiciones. Hay un manuscrito en griego y hay un manuscrito en hebreo. Entonces, ¿cuál es cuál? O sea, ¿cuál es la mejor? Las dos son importantes y son válidas, ¿verdad? Entonces, una buena traducción tiene una nota y explica cuál es la otra variante lingüística, ¿verdad? ¿Por qué la diferencia? Porque la traducción que viene del manuscrito hebreo es muy pintoresca, pero no explica la imagen, ¿verdad? Entonces, la versión que tenemos del texto griego sí o sí tiene que explicar la imagen, porque el idioma no te permite o no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Y eso es lo que hace maravilloso tener varias versiones, ¿verdad? Que uno puede ver las diferencias y puede entenderlo mejor. Muy buena pregunta. Ok. Bueno, tenemos otra cosa también en el 9, que el justo es íntegro, ¿verdad? Íntegro, mientras que el malvado, pues podemos darnos cuenta que anda en malos pasos, ¿verdad? Y el 11, perdón, voy a saltarme el 10 porque es como una repetición de este. Y finalmente tenemos que el justo es fuente de vida, su boca, ¿verdad? Mientras que el malvado encubre violencia. Voy a poner violencia nada más, ¿verdad? Violencia en su boca. Okay. Entonces esta sería nuestra idea principal. Ahí está. El justo nos lleva a una memoria de bendición. Entonces tenemos recuerdos de él, un legado de bendición. Él acata órdenes, que significa escuchar y aceptar. Es íntegro y por eso anda seguro. Y es fuente de vida, ¿verdad? Su boca es fuente de vida. Mientras que el malvado, el necio rezongón, tiene fama de abono, camina hacia el desastre y habla mucho, sigue con sus malos pasos y su boca es recordada por esa violencia, ¿verdad? Ahora sí, entonces entramos al último paso, que es la aplicación. Quiero escucharlos. ¿Cómo podríamos aplicar este pasaje a nuestras vidas hoy? Debemos ser sabios para escuchar la palabra. Porque no vamos a caer. Yo quiero de pronto, que he estado meditando en la tarde de esto, ¿verdad? Del justo, la memoria del justo. Bueno, este texto nada más nos dice que uno deja un legado y el otro no. El otro nada más deja como una estela de destrucción. Pero perdón, aquí no sé qué hice. Lo que quería decir era el contraste. Ay, no sé qué hice aquí. Y ahora sí, perdón. Como el justo, tenemos un recuerdo, un legado de bendición, y al final se habla de la fuente de vida que es su boca, ¿verdad? Mientras que el malvado, ese necio rezongón, tiene una fama pasajera y su boca lo que hace es encubrir violencia. Yo quiero, no sé si ustedes han estado en un funeral últimamente, pero siempre que uno está en un funeral de una persona justa, que deja un legado, ¿verdad?, de bendición, siempre se le recuerda por lo que dijo, por esas palabras de vida, ¿verdad? En cambio, en el funeral de un malvado, sí hay que ser bastante creativo, ¿verdad?, para recordar alguna buena palabra. Sí. Por ejemplo, yo he estado en funerales de papás que no han sido buenos papás hasta el momento, ¿verdad? O sea, que nunca lo fueron, y qué difícil para los hijos decir algo positivo, ¿verdad? Entonces sí, yo lo que veía aquí es que hay una gran diferencia entre el justo y el malvado en cuanto a su comportamiento.
en cuanto a su forma de ser, ¿verdad? Porque hablamos de integridad, hablamos de vida, hablamos de una persona que sabe sujetarse, que acata órdenes, ¿verdad? Que cumple con lo que se le pide y muy contrario a todo lo demás. Entonces yo creo que esto, o sea, uno lo puede poner en la propia vida de uno. ¿Dónde estoy? Hablo mucho y no acato órdenes, ¿verdad? Como el necio, porque de pronto podría uno caer también en necedades, ¿verdad? Sí, yo pienso que todo el mundo a veces lucha con un sentir también de que cómo quiere ser recordado. Todo el mundo desea dejar un buen nombre a su familia, a sus hijos, a la imagen, en alguna forma. Los conceptos, por ejemplo, de honor, como legado familiar, a veces van mucho en función a eso. El sostenerse en un concepto de justicia para no dejar por decirlo así, algo oscuro ahí sobre generaciones. Y uno ve cosas que se hacen pues, en nombre del honor, pero es casi que en función a la justicia, a ser una persona bien recordada. Porque yo recuerdo, hay gente que casi que en la tumba hay que ponerle, aquí descansa tal persona, y en su casa toda su familia, porque son gente que no han dejado un buen legado, sino que siempre han sido un martirio para los propios y los extraños. Entonces, lo importante que es eso, entender que marcamos con nuestra vida no solamente nuestra propia recuerdo, sino generaciones. Sí. ¿Me permite decir algo, hermano? Por favor, don Omar, con toda confianza. En la versión Dios habla hoy, el versículo 7 dice así: al hombre bueno se le recuerda con bendiciones, al malvado muy pronto se le olvida. Y de lo que estabas mencionando hace un instante sobre el tema que hemos ido recientemente a un entierro o algo así por el estilo, a mi mente viene un amigo que yo tuve, que ya no vive, él murió ya hace años y murió en una condición fea. Porque uno tiene amigos y los recuerda con gratitud, estando vivo, no importa, pero los recuerda con gratitud por lo que han aportado a tu vida. Este amigo que yo te digo, no aportó cosas buenas a mi vida. Él era mucho mayor que yo cuando yo estaba en la pubertad y en los inicios de la juventud. Entonces hay un recuerdo de él que no me genera a mí como bendición, ¿verdad? Recordar. Y cuando yo veo, pues, estos proverbios que estamos leyendo, son principios de vida que pueden sonar como muy natural en la vida diaria de muchos de nosotros, practicar una u otra cosa. Pero el practicar lo que es correcto, de ahí nos hace justos delante del Señor. Y aunque suena natural, cuando uno lo lee, uno sabe que el vivirlos correctamente nos acerca a Dios. Porque estamos honrando su nombre a través de poder manifestar en nosotros mismos, pues, un buen testimonio. Muy buen aporte. Sí. Yo quería aportar algo. Por favor, con toda confianza. Vienes que acercando a lo que acaba de decir el hermano, hace como 2 o 3 meses falleció una ser querida y conocida mía. Por la situación del COVID no pude estar en el funeral de ella, ¿verdad? Mi memoria en este momento de ella es que era una señora cristiana, que cuando yo empecé a caminar en los primeros pasitos que estaba dando, ella se sentaba conmigo a estudiar la Biblia y orábamos juntas. Y ella me enseñó mucho a orar por mis hijos desde pequeñitos. Entonces, esa memoria que yo tengo de ella en este momento me llena el corazón porque es como dice la palabra, ¿verdad? Qué bello eso, ¿verdad? El legado. Y me pongo a pensar también en nuestros tiempos cuánto invertimos nosotros en una fama que es pasajera versus cuánto invertimos en dejar un legado, una memoria de bendición, ¿verdad? De justicia, de integridad a nuestros hijos. Eso. Y del justo de los justos, seguimos hablando 2000 años después con una memoria imborrable.
marcó la historia, vino a mostrarnos lo que es justicia. Eso que hizo esa hermana es lo que dice Tito, ¿verdad? Que todos que tenemos que hacer las mujeres, siempre habrá alguien de mayor edad que nosotros al quien podemos ayudar, y por eso llama a las ancianas a formar a las mujeres más jóvenes, ¿verdad? Y qué lindo oírla a ella decir eso, porque qué lindo que por lo menos se pudiera uno dejar algo de eso en el corazón de alguna persona, ¿verdad? Sí, así es. Para mí fue muy importante. Ella marcó mucho mi vida en ese sentido porque a veces no sé, como que se pierden esas vivencias cristianas, como decías vos ahora, la pastora Ana, que las hermanas mayores estén acompañando a las que están empezando. Para mí ha sido muy lindo porque siempre he tenido, gracias a Dios, he contado con la bendición de tener hermanas mayores en la fe que han estado acompañándome. Y ahora te toca a vos buscar hermanas menores en la fe también. Eso. La hermana Rosemary levantó la mano. Que es también para mí muy lindo reflexionar en que, bueno, muchas veces cuántas veces dijimos o escuchamos que son las circunstancias las que nos hicieron o vivimos de acuerdo a las circunstancias, pero este proverbio nos hace saber que no son las circunstancias, son nuestros hechos, nuestras acciones, los que nos van a hacer recordados, olvidados, o fuente de vida, o ahogados en la violencia. Las circunstancias no nos definen nuestras propias acciones. Y bueno, sin duda necesitar conocer, ¿verdad?, de Cristo y de la palabra para que ellas sean las que nos guíen y no todo aquello que nos pueda estar sucediendo. Amén. Buenísimo, muy buen aporte. Los frutos. Exacto. Bueno, ¿qué les pareció entonces esta adaptación para estudiar estos proverbios? Se les saca bastante, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Imagínense que llevamos 1 hora en nada más, en 2 secciones de este proverbio. Una cuestión que a veces la gente dice, yo vivo mi vida y a nadie le importa. Esa es una forma muy, muy egoísta de expresarse, pero la palabra nos llama a vivir nuestra vida de modo tal que seamos recordados como una bendición. O sea, ¿y por qué? Porque somos hijos del Dios de la bendición. O sea, no tenemos excusa en cuanto a conducirnos como nos dé la gana. Somos llamados a conducirnos en esa línea donde nos llama a movernos en justicia, en la justicia del Señor. Que Dios nos guarde, ¿verdad? Que Dios nos guarde, porque a veces uno quisiera sacar las cosas más feas cuando se presentan situaciones adversas, pero no existimos por nosotros mismos, existimos por la gracia de un Dios que nos adoptó. Somos su familia y tenemos que entender que lo representamos a Él. Amén. Rodolfo iba a decir algo, perdón. No. Bueno, en esa parte a mí lo que me parece es interesante porque en el estudio nos deja ver que muchas veces tendemos a ver el hijo bueno en un lado y el hijo malo en otro. Y yo más bien siento que esto es como vernos a un espejo. ¿En qué punto estoy? ¿Estoy en el lado bueno o estoy en el lado malo? ¿Qué estoy haciendo para estar en el lado bueno y no en el lado malo, ¿verdad? Porque al final de cuentas la palabra nos está hablando personalmente, ¿verdad? Nos lo está diciendo a mí. Y muchas veces, como lo que pensamos, no, eso se lo está hablando a aquel o al otro, o al vecino o al que está a la par. No, me lo está diciendo a mí directamente. ¿En qué parte estoy yo? ¿Estoy en el lado bueno o estoy en el lado malo como hijo de Dios? Amén. ¿Qué tengo que hacer para estar en el mejor lado, ¿verdad? Donde me recuerden. Sí. Y estas, cada una de las características que tenemos en la idea principal que anotamos ahí, son cosas que nosotros modelamos a nuestros hijos, ¿verdad? O sea, nosotros acatamos órdenes, por eso modelamos que ellos acaten órdenes, ¿verdad? Nosotros escuchamos, aceptamos y modelamos que ellos escuchen y acepten. Nosotros modelamos integridad y nuestra boca pues también debería ser esa fuente
que modela vida. Esa es la idea. Y ahí lo importante, ¿verdad? El tema de la disciplina, que no, bueno, más adelante se dirá algo, pero dice que el que ama, el padre que ama, pues a sus hijos disciplina. No es fácil, no es agradable, pero es necesario para formar esto. Alguien le escuchaba una vez decir, esos caballillos que andan en un tope con un estilo exquisito, no nacieron así. Fue todo un proceso de mucha disciplina para que empiecen a caminar bonito. Y uno, si no es disciplinado, camina a lo potranco, viejo. Totalmente atravesado. ¿Cómo se define un potranco viejo? Imagínate. Y lo interesante es ver eso que dice Rodolfo. Todos somos hijos de Dios. ¿Qué hijos somos? ¿Somos necios o somos sabios? Sí. Algo que también quería enfocar antes de terminar, digamos, ahora hicimos 2 análisis, ¿verdad? Del versículo 1 al 6, después del 7 al 11. Pero en esto de analizar las repeticiones, podemos ver que en el versículo 6 y el versículo 11 terminan exactamente igual, ¿verdad? No sé si lo habían notado. Ok, ahí la segunda parte del 6 y la segunda parte del 11 enfatiza de nuevo el hecho de la boca del malvado, ¿verdad? Y la relación con encubrir violencia. Entonces ahí podemos ver qué va a ser uno de los temas, llamamos temas transversales. O sea, es un tema que va a estar alrededor de todo el proverbio y alrededor de toda la colección de Salomón. Salomón tiene una gran estima de lo que la persona habla, ¿verdad? Y estos por eso son catalogados como los proverbios del pero también los proverbios del habla, ¿verdad? Porque cuando una persona habla, ahí podemos distinguir qué tipo de persona tenemos delante, un justo o un malvado, ¿verdad? Un justo o un necio, y eso va a ser súper importante cuando terminemos este proverbio. Y también vemos que hay una relación entre tener una corona de bendiciones, ¿verdad? Y ser una fuente de vida. Si uno va hacia adentro y otro hacia afuera. Exacto. Hacia ahí, hacia allá vamos, ¿verdad? Entonces podemos ver que el justo estéticamente, ¿verdad? Muestra esa bendición del favor de Dios, pero a lo interno también muestra ese favor, ¿verdad? A través de la justicia. Entonces tenemos esas dos cosas, esa corona de bendiciones, que es una apariencia, pero una fuente de vida que es una esencia, ¿verdad? Él es y se mira justo, ¿verdad? Y esos son otros temas que vamos a ver en esta colección de proverbios, la integridad. Esa sería. Hay un dicho que dice, no es solamente serlo, hay que parecerlo. Sí, sí, exacto. Esto podría ser un resumen muy bueno de la colección de proverbios que tenemos entre el 10 y el 22, ¿verdad? Así que, mis hermanos, vamos a tener que empezar después desde el 12. Espero que este tiempo haya sido de mucho provecho. Comentarios finales, no sé si alguien tiene algo. Queremos estudiar del 12 en adelante, ¿hasta cuál? Yo al menos viéndolo aquí rápidamente, voy a hacer la división. Pienso que del 12 hasta el 17, después del 18 al 21 y del 22 hasta el 28. Así rápidamente. Gracias. Con todo gusto. Entonces, mis hermanos, alguien que quiera bendecirnos con la oración. Ante todo, me disculpo por haber llegado tarde, pero me pareció excelente el estudio de lo que pude agarrar. Muchas gracias por conectarse y a todos, de veras, gracias por su esfuerzo. Sé que a veces uno pues se cansa de esto tan impersonal y eso, pero bueno, gracias a Dios por la tecnología y por permitirnos estar por este medio, ¿verdad? No, muchas gracias a ustedes por enseñarnos. A ustedes. Pregunta, Minor, ahora, digamos, usted está dejando de tarea
eso del 12 al 17. Sí, me gustaría que lo hiciéramos todos. Si quieren, me mandan una foto con lo que van trabajando, ¿verdad? Para ya llegar con algo adelantado, ¿verdad? Así podríamos hacerlo más rápido. Sí. Yo de todas formas, les voy a mandar por escrito cuáles son las secciones que seguirían, ¿verdad? Para que lo tengan claro ahí y puedan trabajarlo esta semana. De acuerdo, mi hermano. Ok. Entonces, oramos. Muchas gracias, ¿no? A usted, gracias. Señor, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Como padres nos impacta, Señor, ver el contraste entre fama y legado, Señor, y rogamos, Señor, que podamos dejar un legado de bendición como papás. Ayúdanos, Señor, a ser justos, a ser íntegros, a ser fuentes de vida, Señor. Y sobre todo fuentes de vida eterna, Señor, que hablen de aquel que es justo, el único que fue justo. Y que puedan recordar en nosotros personas que fueron justificadas y que siguieron el ejemplo de Cristo Jesús, este varón perfecto, justo, sabio, íntegro. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, amados. Buenas noches. Que descansen. Igual voy a dejar el video grabado y lo voy a poner el link en el grupo. Muchas gracias, bendiciones. Muchísimas gracias. Gracias, Maestro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludos, don Marvin, que siga mejor. Buenas noches, bendiciones. Gracias a Dios. Gloria a Dios.